Creo que se lo puedes dar más fuerte porque es para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile: Él vive y Él vive para siempre. Vamos, vamos. Bien fuerte, bien fuerte. Él vive y Él vive para siempre. Dios es bueno. Qué honor es reunirnos cada domingo en la casa de Dios. Qué honor es poder apartar este momento y disfrutar este momento. Pero hoy es un domingo diferente. Hoy es un domingo diferente. Hoy celebramos que hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Quiero llevarte un poco. El viernes que estuvimos aquí tuvimos una hermosa experiencia y estudiábamos y veíamos las 7 frases de Jesús en la cruz, y aún como en ese momento nos seguía enseñando a través de su vida, a través de sus enseñanzas, el maestro de maestros. Pero el día de hoy ya es domingo. Ya es domingo, ya han pasado 3 días y me encantaría si puedes cerrar tus ojos y me ayudas a orar. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí en tu casa, poder compartir tu palabra. Qué honor, qué privilegio. El día de hoy, Señor, habla nuestra mente, habla nuestro corazón, y que seas tú, Dios Padre, enseñándonos y hablándolos lo que nosotros necesitamos escuchar, lo que nosotros necesitamos aprender y lo que nosotros necesitamos practicar. El día de hoy, Señor, que sea tu gracia y tu misericordia en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dile a la persona que está ahí a tu lado: qué bueno que estás aquí. Qué bueno que viniste hoy. Qué honor tenerte en casa. Si es tu primera vez en Comunidad Conexión, Comunidad Conexión abre sus puertas cada semana con el único propósito de inspirar a seguidores de Jesús para ver un mundo transformado. Y esa transformación solo puede venir a través de su palabra en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? El día de hoy quiero llevarte. Todo comenzó esta mañana de domingo, cuando las mujeres, como bien nos decía y nos confirmaba Ciani, hablando de Lucas capítulo 24, y nuestra enseñanza el día de hoy va a estar en Lucas capítulo 24. Puedes ir buscándolo en tu teléfono, puedes ir buscándolo ahí en tu Biblia. Tenlo listo porque lo vamos a leer, y vamos a leer muchos versículos el día de hoy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Si no vas a la iglesia y leen la Biblia, no sé a qué vas, Pero es tan importante que nosotros podamos entender. Esto lo puedes tú encontrar en Mateo, lo puedes tú encontrar en Marcos, en Lucas, las diferentes perspectivas. Es una sola historia, pero son diferentes perspectivas. Pero me encanta Lucas, porque Lucas no estuvo ahí. Di conmigo, no estuvo ahí. Lucas es como tú y como yo. Tiene una vista desde afuera. Unos años después, Lucas es contratado por un hombre muy importante que decía: escucho mucho acerca de Jesús, me encantaría aprender más, pero quiero saber si es real todo lo que están contando de Jesús. Entonces Lucas, el doctor, va y hace una investigación exhaustiva de quién era Jesús, a través de las personas que convivieron con él, a través de las personas que lo vieron, a través de las enseñanzas que él hizo. Y él va y él dice: esto es real y esto fue como pasaron las cosas. Di conmigo, se trata de fe. Se trata de fe. Y ahorita vamos a llegar a ese momento, pero Lucas 24, en el primer versículo dice: el primer día de la semana, muy de mañana. Di conmigo, muy de mañana. Bien fuerte, muy de mañana. Yo sé que tú estabas esperando que como iglesia tuviéramos nuestro servicio a las 5 de la mañana. Yo sé que te estabas peleando por eso. Yo creo que el sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz. Nosotros podemos venir a mediodía. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Dios por todos los que hacen servicio a las 5 de la mañana. Dios los bendiga. Aquí estamos nosotros. No se trata de la hora, se trata de lo que estamos celebrando. ¿Cuántos dicen amén? Celebramos que Cristo Jesús vive y vive para siempre. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Se supone que estaba un soldado romano cuidando ese lugar. Se supone que estaba siendo custodiado, y ahora se encuentran este sepulcro abierto. Y quiero decirte algo que es muy importante. La piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir. La piedra fue removida para que nosotros pudiéramos darnos cuenta que la tumba estaba vacía ese domingo en la mañana. Tal y como él dijo, y no me quiero adelantar porque esta historia me encanta y me emociona mucho. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones, di conmigo, dos varones, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, vamos, lee esta parte conmigo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Él les dijo que esto iba a suceder, que el templo iba a ser destruido y en 3 días iba a ser completamente restaurado. Él les había dicho en parábolas, les había dicho en historias y en otros momentos muy claramente que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera para que ahora tú y yo pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. Diciendo, es necesario, versículo 7, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa. Vamos, lee esta parte conmigo, maravillándose de lo que había sucedido. Y entonces tienes esta imagen, y yo quiero decirte algo. Una de las razones por la que la Biblia es creíble es que en aquel tiempo, y con todo respeto digo esto, en aquel tiempo el testimonio de una mujer no era válido. Sin embargo, no hay nada como Jesús y como Dios al darle este lugar a las mujeres en la historia. Fueron las primeras en encontrarse con la tumba vacía, fueron las primeras en testificar que Cristo vive. Dios bendiga a todas las mujeres. ¿Cuántos dicen amén? No hay ninguna, y lo voy a poner en esta categoría, no hay ninguna religión que dé tanta dignidad a la mujer como la religión, y lo digo entre comillas y con mucho cuidado, que nosotros profesamos y la relación que nosotros profesamos con Jesús, al punto que tienes el testimonio primeramente de las mujeres. ¿Y qué pasó con los hombres? No es cierto. ¿Cómo va a ser posible? Nosotros vimos que los sepultaron, nosotros sabemos dónde está el sepulcro, pero en los otros evangelios habla de Juan y de Pedro corriendo. Cuando escucharon esto, no, esto es una locura. Salieron corriendo, Juan entra primero, Pedro llega después, se dan cuenta y dicen, es cierto todo lo que nos dijo, es verdad, Él vive. Y se regresaron maravillados, cada quien para su casa. Imagínate este momento. Pero un poquito lejos de ahí, imagínate, tu maestro murió. La persona a la que tú seguías murió, ya no está.
un profeta más, un hombre más, un gran hombre de Dios, pero ya van 3 días. Y ahorita vamos a leer esta parte, y esta es una de mis historias favoritas, y yo creo que mientras Dios me lo permita, compartir en Domingo de Resurrección el camino a Emaús es una historia que me llena a mí de esperanza, porque Jesús no solo caminó con 2 discípulos al resucitar, sino que Él sigue caminando con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces, Lucas 24:13, una de las historias más hermosas acerca de la resurrección de Jesús. ¿Estás conmigo todavía? Vamos a irnos. Jesús se acerca a nosotros en medio de la confusión y en medio del dolor. El versículo 13, y aquí lo tengo en mi Biblia. El camino a Emaús, lo dice tu Biblia también ahí en el encabezado. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios, tú puedes verlo ahora como 12 kilómetros. Ellos iban a caminar. Yo no sé cuánto tardas tú en caminar 1 kilómetro. Yo no sé si alguna vez te has puesto el tiempo y has visto, pero eran en aquel tiempo y para lo que estaba pasando ese día eran varias horas que ellos iban a estar caminando para Emaús. Iban ya a la aldea, ya se había muerto la persona que estaban siguiendo, ya había tristeza, ya había confusión, ya no hay nada más que hacer en Jerusalén. Vámonos cada quien de donde vinimos, ¿no es cierto? Entonces, iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Pregúntale a la persona que está ahí a tu lado, ¿qué había acontecido? Vamos, ¿qué había acontecido? La semana pasada estábamos aquí y yo quiero creer, esta es una conversación entre estos 2 hombres que van caminando. Tienen 11 kilómetros, 12 kilómetros que recorrer, y entonces van caminando, y mientras van caminando híjole, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas el domingo pasado? ¿Te acuerdas hace una semana? Estábamos entrando a Jerusalén junto con Jesús. ¿Te acuerdas la semana pasada? La gente estaba tirando sus ropas y estaba levantando sus palmas y estaban diciendo: Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas. ¿Te acuerdas? Qué fiesta tan bonita, ¿no es cierto? Oye, pero ¿te acuerdas que de ahí ya nos fuimos, nos quedamos todos por acá? ¿Te acuerdas que el lunes Jesús fue y purificó el templo? ¿Te acuerdas que Jesús fue y volteó las mesas ese lunes y dijo: mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones? Y voltea las mesas de los cambistas y ellos están platicando de estas cosas. ¿Te acuerdas? Se puso bien bueno cuando Jesús estaba enfrente de los fariseos y les estaba hablando del final de los tiempos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estábamos en ese momento ahí en el Monte de los Olivos y nos estaba enseñando? Sí. ¿Te acuerdas que el miércoles Judas se perdió por algunos momentos del día y no supimos nada de él? ¿Te acuerdas que Jesús partió el pan, bebió la copa junto con sus discípulos? ¿Te acuerdas cómo la bendijo? ¿Te acuerdas que de ahí fuimos a orar? Y algunos de nosotros estábamos dormidos ahí en el Getsemaní. Y después fue traicionado. Después fue llevado a la cruz, murió, fue sepultado, y ellos estaban hablando de todo lo que había acontecido. ¿Estás conmigo todavía? Este es un resumen muy, muy rapidito, porque no tenemos las horas que tenían ellos para ir caminando, ¿no es cierto? Pero es un resumen muy, muy, muy sencillo y muy claro de recordar qué pasó cada uno de los días. Ahora había pasado el sábado, todo en silencio, todo en tristeza, todo en confusión, y ahora ya es domingo. Quédate conmigo un momentito nada más. Ellos caminaban tristes sin entender lo que había sucedido. Las expectativas no habían sido cumplidas. Un profeta más, un gran hombre de Dios,
Habría que seguir esperando a que llegara el verdadero Mesías. Pero mira, hay esperanza para ti y para mí hasta el día de hoy. El profeta Isaías, en Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmos 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y aquí se hace real: y salva a los contritos de espíritu. Ellos ahora caminaban sin su maestro, ahora caminaban con la esperanza de seguir esperando en Dios, mientras Jesús llega a la escena. ¿Estás conmigo? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Jesús camina contigo. Ahora dile: aunque no te des cuenta, Jesús camina contigo. Ellos estaban caminando, estaban discutiendo, y ahora Jesús estaba caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué le responderías a Jesús si Jesús te pregunta: ¿por qué estás triste el día de hoy? ¿Por qué estás triste? Estos hombres se habían quedado sin su maestro, sin su Salvador. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y por eso te digo estas palabras: un gran profeta, un gran maestro, pero estaba a punto de convertirse no solo en un gran maestro, sino en Dios mismo, pudiendo demostrar su divinidad en su muerte y en su resurrección. Nunca jamás ha habido alguien que había hecho eso, ni habrá nadie que haga eso. Jesús es el único, y Jesús lo hace. Y mira, Jesús corrige nuestra perspectiva a través de las Escrituras. Nuestro valor número uno aquí en Comunidad Conexión, la manera en la que hacemos las cosas, es enseñar la palabra de Dios. Di conmigo eso: enseñar la palabra de Dios. Ese es nuestro propósito, enseñar la palabra de Dios. Y si Jesús enseñaba la palabra de Dios, nosotros tenemos que enseñar lo que Jesús nos enseñó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No podemos andar enseñando acerca de nuestra opinión. No podemos andar enseñando acerca de nuestros sentimientos cuando tenemos la palabra de Dios, que es clara, que es viva y que es eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús corrige nuestra perspectiva. Mira, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Lo que habían estado platicando, ¿no es cierto? Pero nosotros, y aquí está la expectativa, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, vamos, lee esta parte conmigo: hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ya van 3 días. Ya por eso vamos en camino a Emaús. Por eso vamos tristes. Entregaron a nuestro maestro injustamente y ahora no sabemos qué sigue. Aunque, versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Di conmigo: fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y quiero pedirte permiso para usar esta palabra. Pero, luz verde acá me dicen. Pero estoy seguro que la traducción, no al lenguaje actual porque esa versión existe, pero estos cabezones, ¿ok? Estos cabezones, y la palabra dice, oh insensatos. Le contaron toda la historia, le dijeron, ¿de dónde estabas? ¿Estabas abajo de una piedra o por qué no sabías todo lo que había sucedido? Y Jesús estaba queriendo entender, creo, su corazón y lo que ellos estaban sintiendo en ese momento, pero dice, oh insensatos. No te voy a decir que le voltees y le digas cabezón al que está a tu lado, ¿ok? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo. Di conmigo, todo. Bien fuerte, todo. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y yo no sé si tú has entendido esto. Yo no sé si tú has entendido esto, pero desde el principio se ha tratado de Jesús. Desde el principio se nos ha hablado de ese Mesías que va a traer y que trajo la salvación, la vida eterna. Y ahora estamos esperando que Él regrese. Él vive, Él resucitó. Pero ¿por qué les dice insensatos? ¿Por qué les dice esto? Ya les habían venido a dar la noticia. ¿Por qué estás triste? Si vienen y te dicen, Cristo Jesús está vivo, Cristo resucitó, regocíjate, sí, vete a donde quieras, pero no te vayas triste, Cristo vive. Pero estos hombres no lo creyeron. Estos hombres estaban dudando y por eso era necesario. Jesús no se apareció en las plazas públicas. Jesús no fue y se apareció en el templo. Jesús no fue a los primeros que fue y se les aparece, son a estos dos que eran parte de sus discípulos y que estaban caminando ahora en una dirección diferente. Pero Jesús tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos alcanza en donde nosotros estamos. Jesús va a nuestro encuentro y esa es la historia de Jesús para con nosotros, que mientras nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino para darnos salvación y para darnos vida eterna. Era necesario, dice ahí el versículo, que no entienden, que no se había dicho siempre, que se trataba de un sacrificio, se tenía que hacer un sacrificio una vez y para siempre. Pero muchas veces, y yo no sé si tú te has encontrado con esta pregunta o en ocasiones te han hecho esta pregunta, pero me llamaba mucho la atención que un argumento en contra de Dios es: si Dios es todo amor, y si Dios es todo gracia, y si Dios es todo misericordia, ¿por qué no nomás perdona a todo el mundo y todos nos vamos al cielo? Es una pregunta válida. Pero también conocemos que Dios es un Dios justo. Amén. Dios es un Dios justo. Alguien tenía que pagar por los pecados. Dios no podía ir en contra de Él mismo y solamente quitar las reglas que Él mismo había puesto. Alguien tenía que pagar el precio por nuestros pecados, los pecados de la humanidad. Y ese alguien se llama Jesús, que entregó su vida voluntariamente para que tú y yo ahora podamos tener vida y vida en abundancia. ¿Por qué no das un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y Jesús lo lleva a las Escrituras para corregir esta visión equivocada de el Mesías. Y
por qué es tan importante? ¿Y por qué nos detenemos en este versículo 27? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Y comenzando di conmigo, desde Moisés y por todos los profetas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo? La manera en la que Lucas lo está escribiendo aquí, la manera en la que estos discípulos lo explicaron se fue hasta el principio. Si tú hablas de Moisés, estás hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cierto? Y después de ahí después del Éxodo llega Josué, después los jueces, que comienza el periodo de los profetas, Josué, jueces, Ruth, y de ahí los reyes, y de ahí todo fue un tiempo de profetas. Y esto es exactamente a lo que se refiere Jesús cuando empieza a hablarles desde el principio y a través de todo el Antiguo Testamento. Y esto te lo dejo de tarea. Cada libro, y es algo que me encanta mencionar, durante la época de Navidad, y tenemos un documento por ahí donde cada uno de los libros te apunta a Jesús, al Mesías y a su obra redentora. En cada uno de los libros encuentras un tipo de Cristo o encuentras a Cristo siendo anunciado para el futuro, para la redención de nuestros pecados. Siempre todo apuntó a Jesús. Es lo que él está diciendo, lo que las escrituras que decían de él. ¿Estás conmigo? Desde el momento de la caída en Génesis 3, desde ese momento, ahora Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esa es la promesa de que sí, hoy pecaron, pero en un futuro vendrá un Mesías. Pero si tú sigues más adelante, Génesis 22:8, puedes encontrar un tipo de Cristo a través de Abraham y sus palabras. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, hablando del sacrificio que iba a proveer Dios. En Éxodo 12, 5 al 7, el animal será sin defecto cuando iban a salir de Egipto. Macho de 1 año le tomaréis de las ovejas o de las cabras, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en las que han de comer el sacrificio, la sangre del cordero, siendo y dando esa vida. ¿Cuántos dicen amén? Después te habla en Levíticos. Después vamos a Números 21, 8 y 9. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Cuando el pueblo ya estaba en el desierto y estaba habiendo tanta muerte y estaba habiendo tanta enfermedad, ellos, por parte de Dios, reciben esta orden de hacer una serpiente sobre una asta, sobre un pedazo de madera, y cualquiera que mirara esto iba a ser sanado. Esto era por fe. ¿Cuántos dicen amén? Tenían que creer. Di conmigo, por fe. Y es por fe que ahora somos salvos tú y yo. Habacuc 2:4 nos habla: mas el justo por su fe, ¿qué dice? Vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Nos habla de la resurrección del Mesías, el reino glorioso del Mesías. Y todo el Antiguo Testamento, desde Moisés y a través de todos los profetas, nos declaran lo que es Jesús y lo que iba a ser Jesús. Entonces imagínate, yo creo que ahí fue la primera clase del Antiguo Testamento de una manera tan hermosa, con el maestro de maestros. Y estos dos hombres estaban aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, pero todavía no sabían quién era él. Versículo 28: llegaron a la aldea a donde iban. 11, 12 kilómetros después de algunas horas de estar caminando. Y él hizo como que iba más lejos, y eso me encanta, ¿no? Eso me encanta porque es como que sale, pues, ya les di la clase del Antiguo Testamento, nos vemos. Y no, quédate. Le obligaron. Estos hombres sabían que había algo diferente en esta persona. Sabían
que no estaban caminando con cualquiera y lo obligaron a quedarse. ¿Qué dice ahí? El día ya está declinando, el día ya se acabó, entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y yo quiero creer que en ese momento estaban sentados frente a él y dijeron: espérate, ya hemos visto cómo parte el pan. Espérate. Ya hemos visto cómo bendijo. Ya hemos visto esto. Esa misma pasión y ese mismo amor que tuvo en la cena del Señor el jueves, cuando instituyó la Santa Cena con sus discípulos. Ahora él estaba partiendo el pan, ahora él estaba bendiciéndolo, ahora él estaba dando gracias. Y fue ahí en ese momento. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Estás conmigo todavía? Y no es cierto que Jesús enciende nuestros corazones. No es cierto que estar en su presencia, y me llama mucho la atención porque su presencia revela la verdadera identidad de Jesús. El Espíritu Santo a ti y a mí nos revela la verdadera identidad de Jesús. Pero no solo eso, sino que transforma nuestra mente y transforma nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 32, y se decían el uno al otro. Ahora ya empezaron yo quiero creer que hasta manotearse. No te dije, yo sabía, algo estaba diferente en él. ¿No ardían nuestros corazones dentro de nosotros cuando nos abría las escrituras? Cuando nos estaba leyendo, imagínate, Jesús les leyó por 12 kilómetros. Ahora Jesús quiere hablarte a ti su palabra y enseñarte su palabra por toda la eternidad. No solo por 12 kilómetros, por toda tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y levantándose en la misma hora. Oye, ¿qué no era de noche? ¿Que no ya había declinado el día? No sé cuántas horas tardaron en caminar esos 12 kilómetros, pero dice que en ese momento se levantaron y salieron corriendo de regreso. Tú y yo somos embajadores de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús, cuando es Jesús el que es tu maestro, tú quieres salir corriendo y contarle a todo el mundo. Y ahora ellos estaban ahí. Acabamos de ver a Cristo vivo, acabamos de convivir con Él. Tenemos que ir a dar testimonio, y salieron corriendo de regreso. No les importaba. Yo creo que rompieron el récord de velocidad en los 12 kilómetros en ese día y llegaron con el resto del grupo y los dijeron: acabamos de caminar con Jesús. Jesús vive, Jesús ha resucitado y vive para siempre. Así como Él lo dijo, Él lo hizo. Jesús vive, y Jesús vive para siempre. El gozo no podía ser contenido. El testimonio personal impulsó a otros a creer en el Cristo resucitado. Y de ahí tú te encuentras con Jesús por los próximos 40 días, apareciéndose a diferentes discípulos en diferentes momentos y enseñando, no algo diferente, enseñando lo mismo, confirmando lo que Él había dicho, y ahora dejándonos una tarea muy importante: ser embajadores de su reino. Y si tú has tenido un encuentro personal con Jesús, es tiempo de que salgas y des las buenas nuevas de salvación. Cristo vive, y Cristo vive para siempre. Juan 14:6. Durante los últimos meses hemos estado hablando Jesús es, y por eso tú miras estas cosas a los lados por ahí. Jesús es. Di conmigo: Jesús es.
Jesús es mi buen pastor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi prioridad. Jesús es el orden en mi vida. Jesús es mi roca. Y el día de hoy, mientras los muchachos están cantando este canto, hemos preparado este momento para ti, para cada uno de nosotros, donde tú puedes responder. Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Puedes ponerte de pie en esta hora y leer este versículo junto conmigo? Vamos, dile: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y tenemos unos plumones por ahí. Si se pueden ir acomodando por ahí, los que tienen los plumones, por favor, ahí cerca del lugar. Y mientras está la canción, y mientras estamos adorando, y mientras estamos cantando, tienes una respuesta. Hay una pregunta y tú tienes una respuesta muy personal. ¿Quién es Jesús para ti? Entonces te vamos a pedir que te acerques a las paredes que están ahí y contestes esa pregunta. Jesús es mi Señor. Jesús es salvación. Jesús es la luz. Y mientras estamos cantando, adora y declara lo que Dios es y lo que Jesús es para ti.